Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Para mí también es la primera vez que intervengo en este hemiciclo después de que se decretara el estado de alarma. Y también es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar de educación y de mostrar el apoyo, el reconocimiento del Grupo Parlamentario Popular y el mío propio como docente que soy a todos los docentes extremeños. Hemos tenido una consejera de Educación desaparecida durante todos estos meses, estos 2 meses y pico desde que se decretó el estado de alarma, y que comparece por primera vez en el día de hoy. Y lamento muy sinceramente, señora Gutiérrez, que además usted es maestra, que no haya dedicado ni una sola palabra de reconocimiento y de agradecimiento a los docentes extremeños. Ellos han sido los que verdaderamente han tirado del barco y del carro de la educación extremeña, porque usted y todos los altos cargos de la Consejería de Educación han estado desaparecidos y no han tutelado, ni han dirigido, ni han liderado el cambio tan brutal que ha experimentado el sistema educativo extremeño en este tiempo. De la noche a la mañana, los profesores se fueron a su casa un viernes 13, no han vuelto a los centros educativos hasta estas últimas fechas y la verdad es que no han tenido una dirección clara, unívoca de la Consejería de Educación, ni de usted misma, ni un simple mensaje por rayuela de agradecimiento y de reconocimiento a los docentes. Esos docentes que con su sobreesfuerzo han estado permitiendo que el sistema educativo extremeño funcione. A todos ellos les queremos dar las gracias. Ellos han cubierto la falta de trabajo de la Consejería de Educación, mejor dicho, de los cargos políticos de la Consejería de Educación. También queremos darle las gracias a las familias por su comprensión, por su corresponsabilidad. Se ha demostrado que la corresponsabilidad practicada tiene sus frutos. Les agradecemos también la paciencia que han tenido, lo digo también como docente. Y, por supuesto, queremos agradecer a los alumnos su motivación, su entrega, todo su trabajo, porque no se le han puesto fácil los cantos de sirena de la ministra Celaá ni de usted misma con los aprobados generales y con las titulaciones y las promociones generalizadas. A ellos también hay que agradecerles que hayan motivado a los docentes para que esto haya funcionado. Y hoy viene aquí, señora Gutiérrez, a hablar de un decreto ley, a pedir la convalidación de un decreto ley que no firma ni usted. Este decreto ley lo firma la vicepresidenta de Hacienda y el presidente de la Junta de Extremadura. ¿Por qué? Porque lo que hacen es habilitarla a usted para que retome procedimientos administrativos. No se corresponde el título grandilocuente de este decreto con lo que contiene, con las expectativas que genera. Ustedes lo denominan decreto ley de medidas urgentes en materia educativa para paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Pero en realidad lo que hacen es habilitarla a usted tarde. Lo hacen tarde para que retome los procedimientos administrativos. Desde el 14 de marzo, en que se decretó el estado de alarma a nivel nacional, la Junta de Extremadura ya podía haber retomado el procedimiento y haberla habilitado a usted para que se pusieran en marcha procedimientos administrativos fundamentales dentro del sistema educativo. Y tardaron 1 mes y medio, desde el 14 de marzo hasta el 27 de abril, que entró en vigor este decreto ley que hoy vienen aquí a convalidar, aunque tienen mayoría absoluta para hacerlo. Y por eso nosotros no vamos a ser cómplices de lo contenido en este decreto ley, porque a usted la habilitaron el 27 de abril, pero usted no ha sido diligente, aunque el decreto ley diga de medidas urgentes en materia educativa, porque usted tardó casi 10 días en retomar el procedimiento para la admisión del alumnado. Y usted ha tardado 1 mes en habilitar y en retomar otros procedimientos administrativos, como las becas de libros de texto o los conciertos educativos, entre otros. Pero la verdad es que no podemos ser cómplices de un decreto que lo que hace es colar de rondón un nombramiento a dedo de un alto cargo que han creado, recubriéndolo del manto de la urgencia y de la necesidad. No se necesitaba un director general del EPSEC,
porque había un procedimiento en el EPC para nombrar director. El problema es que ese procedimiento pasaba por un concurso público de mérito, de capacidad, de idoneidad, y a usted no le interesaba, a ustedes no le interesaba. A ustedes lo que le interesaba era colocar a un exalcalde socialista a dedo, y no podían hacerlo tal y como estaban redactados los estatutos del EPC. Pero han tenido 1 año y medio para nombrar un director en el EPC, con ese procedimiento público, abierto, claro, transparente, y no lo han hecho porque lo que querían era colocar al exalcalde socialista de Valdesalor al frente. Y no lo han podido hacer porque ya les tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el nombramiento de la exalcaldesa socialista de Tálida, y así lo ratificó el Supremo hace 1 año y medio. Así es que no venga usted a decirnos ahora que es urgente colocar a alguien al frente del EPC, porque para más abundamiento en la situación, señora consejera, usted es la presidenta del EPC, usted tendrá alguna responsabilidad. Pero para los socialistas extremeños ahí está la urgencia. Lo urgente para ustedes en materia educativa es colocar a un exalcalde socialista al frente del EPC. Y esa urgencia no se corresponde, señora consejera, con la de la comunidad educativa extremeña. Para la comunidad educativa extremeña, lo urgente hubiera sido que usted hubiera asumido su responsabilidad desde el momento 1 de esta crisis sanitaria que afectó también muy radicalmente a la educación extremeña. Y usted ha estado desaparecida. El único decreto que ha firmado este tiempo es el del nombramiento del alcalde socialista de Valdesalor como director del EPC. Lo urgente habría sido, señora consejera, que ustedes hubieran dictado instrucciones claras y precisas para que los docentes extremeños no hubieran tenido que trabajar en balde, no hubieran tenido que hacer un sobreesfuerzo como el que han tenido que hacer. Y no lo han podido hacer porque ustedes han dictado instrucciones, correcciones de esas instrucciones, comunicados y aclaraciones múltiples. Esto ha sido un rosario de contradicciones normativas, un galimatías que nadie ha podido entender, un sudoku que sigue sin resolverse. Y no se ría, señora consejera, no hace gracia porque estamos hablando de respeto a los profesionales de la educación extremeños, que es lo que ha faltado aquí. Lo urgente habría sido que ustedes hubieran elaborado un protocolo de seguridad que hubiera garantizado un retorno seguro de nuestros docentes y de nuestros alumnos a las aulas, y que además lo hubieran sufragado ustedes, que usted hubiera asumido la responsabilidad y no que se hubiera lavado las manos y hubiera cargado esa responsabilidad como ha hecho en los hombros de los directores de los centros educativos extremeños. Eso lo ha hecho en la fase 1, pero es que ahora lo quiere repetir en la fase 2. Ayer empezó a circular un borrador de instrucción que es una auténtica vergüenza y una auténtica falta de respeto al trabajo que han hecho los docentes en los centros educativos, incluso una contradicción a lo que usted misma anunció en rueda de prensa el día 15 de mayo. Dijo que los alumnos de 0 a 6 años no iban a volver a los centros educativos, y en ese borrador de instrucción aparece que hasta los alumnos de 5 años pueden ir a los centros educativos. Va a ser un reguero de alumnos en los centros sin que se hayan hecho test masivos ni al colectivo de docentes ni a los alumnos que van a retornar, sin que haya protocolo de seguridad y de salud, y sin que ustedes hayan dotado a los centros educativos de medidas de protección. Ustedes enviaron a los centros educativos un correo electrónico del secretario general de Educación que daba vergüenza. Les decía que como estaba el mercado saturado y no habían podido llegar a tiempo las mascarillas que ustedes habían comprado, que las fueran comprando en los centros educativos. Y así mandaron a los directores y a los equipos directivos a los centros educativos extremeños. Y sin esos medios de protección pretende que se inicie la fase 2. Además, tarde y mal. La fase 2 comenzó ayer, pero ustedes todavía no han hecho los deberes y pretenden, según ese borrador que hemos visto, que el lunes 1 de junio estén nuestros docentes y nuestros alumnos en los centros educativos. Eso sería lo urgente. También sería urgente, señora consejera, que se sentaran a consensuar con la comunidad educativa extremeña el retorno a los centros en el mes de septiembre,
con tiempo, porque ya que ustedes no hacen los deberes nunca con tiempo, ahora le quedan 3 meses para que puedan planificarlo y consensuarlo correctamente. También es urgente, señora consejera, que retire ese borrador de decreto que está circulando por ahí, que demuestra que ni tienen planificación ni conocen cómo funcionan los centros educativos, y también sería urgente, señora consejera, que dieran de lado los recortes brutales que tienen planificados para el próximo curso. 14 profesores quieren quitar del Instituto de Jaraíz de la Vera, un instituto que acoge no solo a los alumnos de Jaraíz de la Vera, sino de los pueblos de la comarca. 11 profesores van a recortar en el Instituto Ágora de Cáceres, y así un rosario de recortes a lo largo y ancho de todos los centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura, porque también en los centros concertados van a producirse recortes, ya que usted todavía no ha convocado la orden de conciertos, pero ya ha publicado los criterios para poder concertar. Ahora que en septiembre tenemos que mantener distancia social y medidas de seguridad, resulta que exigen a los colegios concertados para concertarle unidades que tengan 25 alumnos por aula, y eso que ha defendido la natalidad. Eso sería lo urgente, señora consejera. En el próximo curso, en septiembre, vamos a necesitar plantillas reforzadas, plantillas no solamente para poder mantener la distancia social si continúa la crisis sanitaria, sino también para poder cubrir las anomalías que se hayan podido producir en estos 2 meses y pico, los 3 meses que al final dura el tercer trimestre de este final de curso. Señora Pérez, vaya finalizando. Finalizo ya. Las anomalías que se hayan podido producir en algunos alumnos con este cambio del sistema educativo presencial al no presencial. Pero para eso también tienen que confiar ustedes en los docentes, confiar en el final de curso, en el trabajo importantísimo y bueno que han realizado, confiar en ellos y escucharlos para que el inicio del nuevo curso se puedan poner en marcha planes de refuerzo que también tengan en cuenta los derechos laborales de los trabajadores, para que ustedes no recorten los derechos laborales y no les suban a 19, a 20 o a 21 horas como ya les han anunciado. Así es que, señora consejera, usted ha venido a hablarnos aquí de las bondades de este decreto ley y a decirnos que no estamos preparados para situaciones de estas. Usted, consejera, si no está preparada para una situación de este tipo, váyase a su casa. Muchas gracias.